Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de tres super temas muy importantísimos. Como ya saben por el título del programa, vamos a estar hablando un poco de las consagraciones de obispos que va a estar realizando la Fraternidad San Pío X. Vamos a estar hablando también de la violencia, la delincuencia, cómo ha ido disminuyendo en algunas ciudades y lo que está sucediendo. Y también vamos a estar hablando un poco de el Papa León XIV, que la semana que viene va a estar publicando un documento sobre la inteligencia artificial, que es un tema muy popular ahora y que tal vez algunos pensarán que no es de importancia, pero créanlo o no, hay muchas cosas que son impactadas ahorita mismo por la inteligencia artificial. Así que vamos a hablar de eso también. Y para eso tenemos de nuevo aquí a Jesse Romero, que yo no pude estar contigo la semana pasada. Jesse, hola, ¿cómo estás? Bendecido, Luis. Y pues qué bueno que estamos juntos otra vez. Luis, el Vaticano, las consagraciones de obispos de la FSSPX, dice este artículo, serán un acto cismático y acarrearán la excomunión. Eso es algo muy importante para la Iglesia Católica. El cardenal Víctor Manuel Fernández, que Luis es un modernista completamente. Él es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Emitió un comunicado el 13 de mayo declarando que las ordenaciones episcopales que la Sociedad Sacerdotal de San Pío X ha programado para el 1 de julio no cuentan con el permiso del Papa y constituirán un acto cismático con graves consecuencias para quienes se adhieren formalmente a ella. Este cardenal ahorita, que es el mero junto al Papa, él ha escrito 2 libros sobre el sexo místico. Ha escrito 2 libros de teología que son pornográficos. No sé dónde está la mente de este hombre, pero no está en la teología propiamente. Dice el artículo: en lo que respecta a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, reiteramos lo que ya se ha comunicado, declaró el prefecto de la DDF en el mensaje publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede. Dice: las ordenaciones episcopales anunciadas por la fraternidad sacerdotal de San Pío X no cuentan con el mandato papal necesario. Este acto constituirá un acto cismático, continuó, citando la carta apostólica del 1988 del Papa Juan Pablo II sobre la FSSPX, titulada Ecclesia Dei, que dice: y la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa contra Dios y conlleva la excomunión establecida por el derecho canónico. Punto. La segunda cita la atribuyó a una nota explicativa de 1996 del Consejo Pontificio para los textos legislativos. ¿Puedes continuar ahí, Luis? Claro que sí. Dice el Papa León XIV, en la nota dice que está orando por los líderes de la Fraternidad San Pío X en este momento crucial de su proceso de toma de decisiones, concluyó el cardenal Fernández. El Santo Padre, estas son las palabras textuales, el Santo Padre continúa en sus oraciones pidiendo al Espíritu Santo que ilumine a los responsables de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para reconsiderar la gravísima decisión que han tomado. La declaración plantea interrogantes especialmente en lo que respecta a la excomunión, comentó el padre Gerald Murray, canonista de la Arquidiócesis de Nueva York, a la periodista católica Diane Montana. Los que no la conocen, y disculpa que haga una pausa aquí, a Gerald Murray es uno, los que hablan inglés tal vez saben, en EWTN él siempre está con Raymond Arroyo. Es el canonista muy conocido, muy bueno. Y pues él hace aquí una observación. Él dice a la periodista católica Diane Montana, radicada en Roma el 13 de mayo, Murray afirmó que el Vaticano necesita aclarar qué significa exactamente adherencia formal, ya que actualmente no existe una definición canónica respecto
aunque sin duda implica alguna acción reconocible. Dijo que la Santa Sede tendría que instruir a los sacerdotes y a los laicos con suficiente antelación sobre lo que constituye la adherencia formal para que supieran cómo evitar incurrir en la pena. A mediados de febrero, el cardenal Fernández se reunió con el padre Davide Pagliariani, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, para intentar encontrar una solución viable. El prefecto de la fraternidad propuso un diálogo que requería la suspensión de las consagraciones episcopales. Días después, el padre Pagliariani informó al cardenal Fernández que tras haber examinado la propuesta con el Consejo General de la Fraternidad San Pío X, se decidió que las consagraciones episcopales seguirían adelante. Ellos anunciaron el 2 de febrero su intención de consagrar nuevos obispos en julio, a pesar de no contar con el permiso del Papa. El anuncio generó rápidamente preocupación por la posible excomunión del clero involucrado, como ocurrió cuando el fundador de la fraternidad, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró ilícitamente a 4 obispos. Aquí dice 1970, pero fue en 1988, sí. Junto con el arzobispo Lefebvre, los 4 obispos también fueron excomulgados automáticamente, ya que las consagraciones se realizaron sin el permiso del Papa Juan Pablo II. En los años siguientes se buscó el diálogo entre la fraternidad y el Vaticano. El arzobispo Lefebvre falleció en 1991. En el 2009, el Papa Benedicto XVI levantó la excomunión de los 4 obispos de la fraternidad, escribiendo en una carta que la excomunión inicial se había realizado con el objetivo de llamar a los castigos al arrepentimiento y al retorno a la unidad. O sea, que hubo un castigo para que se arrepintieran. Añadió que lamentablemente el objetivo aún no se había logrado, por lo que ahora el levantamiento de la excomunión tiene el mismo propósito que el castigo: invitar una vez más a los 4 obispos a regresar. El levantamiento de la excomunión fue posible una vez que las partes interesadas expresaron su reconocimiento en principio del Papa y de su autoridad como pastor. Explicó, aunque con algunas reservas, en lo que respecta a la obediencia a su autoridad doctrinal y a la autoridad del concilio. La fraternidad ha criticado durante décadas algunos documentos del Concilio Vaticano II, argumentando que su contenido es contrario a la tradición de la Iglesia. El 12 de mayo, la Fraternidad San Pío X publicó una declaración del padre Patrick Trodeck, miembro de la congregación, en la que afirmaba que la fraternidad fue fundada en un contexto de crisis religiosa sin precedentes. La fraternidad argumentó que el naturalismo, el liberalismo, el modernismo y el ecumenismo habían sido denunciados por numerosos papas antes del Concilio Vaticano II, pero que para cuando se celebró la reunión, estos errores estaban tan arraigados en la mente de muchos prelados que acabaron infiltrándose en algunos de los documentos conciliares. Y después del concilio, las directrices establecidas por los papas recientes han llevado a los líderes de la Iglesia a diluir su enseñanza mediante un deseo exagerado de estrechar lazos con miembros de otras religiones y de lograr la armonía con el mundo. Según el sitio web de la fraternidad, cerca de 600,000 laicos, un poquito más de medio millón, asisten a las misas de la fraternidad en todo el mundo, y la congregación cuenta con 590 sacerdotes. El comunicado del 12 de mayo explica cómo la fraternidad considera justificadas las consagraciones episcopales, citando, entre otras cosas, la magnitud de la congregación. ¿Quieres que continúe, Jesse? Ya, termina. Que aparecen los comentarios. Claro que sí. El padre Trodeck argumentó en parte que, dado las autoridades oficiales de la Iglesia aún están inmersas en errores modernos, la Sociedad San Pío X es más necesaria que nunca para permitir que el mayor número posible de almas se beneficien los tesoros de la tradición, y dada su expansión mundial, 2 obispos de casi 70 años ya no son suficientes para satisfacer las expectativas de todos los fieles y seminaristas. Respecto a las consagraciones que se realizaron sin mandato papal, el padre Trodeck escribió: las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales. Las consagraciones del 1 de julio realizadas sin mandato papal son una medida excepcional vinculada a la crisis sin precedente que enfrenta la Iglesia. En las semanas posteriores al anuncio, la fraternidad sacerdotal San Pío X del 2 de febrero, los cardenales Gerald Müller, Joseph Zen y Robert Sara emitieron declaraciones sobre la situación. El cardenal Sara, prefecto emérito del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, instó a la fraternidad a mantenerse unida al Papa, incluso en momentos difíciles. El cardenal Müller emitió una extensa declaración en la que reconoce tanto el derecho de los fieles a analizar
críticamente ciertos documentos de Roma, como la importancia de defender la doctrina de la Iglesia en común con la Santa Sede, no fuera de ella. El cardenal antiguo perfecto de la congregación, ahora dicasterio para la doctrina de la fe, recordó la argumentación protestante de la época de la Reforma, subrayando que es fundamental mantener la comunión con el Papa como católico. Y el cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, destacó en su declaración que en esta situación deben sopesarse dos factores cruciales. Primero, que debe evitarse un cisma a toda costa, pues causaría un daño grave y duradero a la Iglesia. Y segundo, que también debe respetarse una cuestión fundamental en conciencia, señalando que nadie puede ser obligado a seguir enseñanzas que contradigan la tradición de la Iglesia. Expresó su esperanza y alentó a confiar que el Papa León XIV contribuirá a la elaboración de resoluciones que aclaren y mejoren la aplicación de los documentos del Concilio Vaticano II. Comentarios, Jesse. Mi comentario, Luis, es que por muchos años, décadas, yo en mi análisis, yo argumentaba que el FSSPX, ellos no tenían ellos los argumentos para separarse de la Iglesia Católica. Pero ahora, en el año 2026, las cosas que hemos visto, yo diría especialmente el documento del Vaticano sobre el matrimonio homosexual, que se puede bendecir estas parejas. Para mí, ahora ya pone la Iglesia en un estado de emergencia. Y ahora estoy yo de acuerdo, después de 30 años, con el FSSPX, que es lo que ellos están haciendo, que estamos en un estado de emergencia. Ellos están tratando de proteger y defender la Iglesia, la doctrina, porque los modernistas, lo que ellos odian es la tradición y quieren destruir la misa en latín, hablando claramente. Uh-huh. Y la forma de destruirla es dejándola morir en la vid, porque al no permitirles a ordenar obispos, los días de la FSSPX están contados, porque sin obispos no hay ordenaciones de sacerdotes. Sin ordenaciones de sacerdotes no hay misa en latín a través de la FSSPX. Por lo tanto, estoy de acuerdo, y ahorita, a este punto, el año 2026, estoy de acuerdo con la FSSPX, que vivimos en un tiempo en la Iglesia Católica de crisis doctrinal. Y por lo tanto, los teólogos, muchos de estos obispos, Luis, son modernistas, otros quizás son marxistas, otros quizás son masones, y lo que ellos están tratando de imponer es una nueva iglesia, y por lo tanto yo apoyo lo que están haciendo el FSSPX, porque no le tengo nada confianza a Papa Francisco, a los cardenales que él ha dejado como Cardenal Fernández, y estamos viendo que el Papa León está continuando con el mismo programa modernista de Papa Francisco. Lamentablemente, sí. Te felicito, Jesse. Yo estoy en la misma página que tú. Yo me considero amigo de la Fraternidad San Pío X por lo mismo, por la misma situación. Y yo digo que el problema que tenemos con ellos no debería pasar, no debería existir lo que sucede. Y ellos no se lo buscaron. Los modernistas sí se han infiltrado, hay que estar ciegos. Tal vez allá en el 1980 mucha gente no lo veía, pero estamos en el 2026 y ver papas orando con otras religiones como si fueran todas iguales, ver mujeres avispas o obispas entrando al Vaticano como si fueran obispos, ver, y podrán tratar de jugar gimnasia con teología y decirme, explicarme, no, Luis, no hemos cambiado nada, en papel no, pero en la práctica sí, y en la práctica es lo más que importa.
Eso es lo más que importa en papel. Yo puedo escribir todo lo que yo quiera. Yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa. Y en la práctica le pego 2 bofetadas todos los días y la maltrato. ¿Qué vale más? ¿Lo que está en papel o lo que yo hago? O sea, las obras son las que muestran mi fe. Y tristemente estamos en una crisis de fe dentro de la iglesia. La iglesia sigue enseñando lo de siempre, pero los jerarcas de los últimos 60 años han adoptado unas posturas que nunca se habían imaginado. Nunca se había imaginado. La iglesia siempre actuaba reconociendo con humildad, pero siempre reconocía que era la única religión verdadera, que el Señor Cristo, nuestro Dios, es el único Dios y que las demás son todas obras del demonio. Punto. Y de momento en los 60, no, es que hay verdad, un poquitito de verdad en los protestantes, no, que la iglesia subsiste dentro de la iglesia católica, que eso es una cosa nueva que se han inventado ahora, después del concilio, y son las ideas que la fraternidad peleó desde el principio. Obviamente no nos gusta que ellos no tengan jurisdicción, es un problema y hay que solucionarlo. Pero ellos incluso, Jesse, no sé si tuviste, después del 13 después del 13 de mayo, que fue el día que escogió, el día de Fátima, que escoge el cardenal Fernández para hacer esta declaración, recordarles que los va a excomulgar, o que quedan excomulgados, porque es la sentencia según la ley canónica. El 14 respondieron, que fue día de la Ascensión, respondieron los de la Fraternidad San Pío X con una profesión de fe, que no hay tiempo para leerla ahora, pero los que no lo sabían, búsquenlo. Y en esa procesión de fe, ellos ponen toda la fe católica, la que tú tienes, Jesse, la que tengo yo. Amor al Papa, amor a la iglesia, amor, obediencia sana a los líderes, todo eso ellos lo profesan. Yo no sé, esta es la parte que a mí siempre me da pena y lástima en lo que estamos viviendo ahora. La ley canónica, cuando castiga, es porque la acción que tú estás haciendo te aleja de Cristo. Entonces, por ende, lo que se busca cuando se castiga de alguna manera en la ley canónica es acercar al individuo a la verdadera fe, a corregir un comportamiento. La ley canónica no es para hacer política, no es para que, no, esta es la forma en que lo vamos a hacer hoy, ustedes tienen que obedecer. ¿Dónde? Que me expliquen en dónde la Fraternidad San Pío X se aleja de la fe católica. Porque a Marcel Lefebvre lo excomulgaron también, fue la sentencia, pero todo es por ley de orden. Fue porque no le dieron el permiso de Roma, pero en ningún momento se ha profesado herejía, en ningún momento ellos han contradecido la fe católica. Y claro, la obediencia al Papa es muy importante. Y estas bendiciones deberían tener el permiso del Papa. Y yo por eso le pido a la audiencia, oren para que el Papa León, ojalá de aquí antes de julio se intervenga, como dice el cardenal Sen, y tenga más corazón y diga, pues sabes que vamos a hacer una excepción, le voy a dar el permiso, como Benedicto XVI quitó las excomuniones, pues yo no quisiera que ellos quedaran comulgados otra vez, y como quiera, esto no cambia nada, ellos siguen sin jurisdicción, tenemos que arreglar eso, pero démosle el permiso para que las cosas no, y que se quede todo igual, básicamente dejar todo igual, eso es todo, pero que tengan más obispos y ya, o sea, creo que sería una solución más o menos en el medio, ¿verdad? Porque los modernistas no van a querer aceptar nada de lo que ellos están alegando, pero por lo menos en el medio, porque estamos hablando de más de 500,000 de católicos que asisten a esos lugares. Y pues el mismo Papa Francisco, que yo no estaba muy de acuerdo con él tampoco, Jesse, pero fue bastante misericordioso, podríamos decir, con la fraternidad. Y les dio permiso para confesar sin tener que pedir permiso a los obispos locales, les dio lo de las bodas, les añadió un poco más de facultades, con todo y que no tienen jurisdicción. Y los que saben de ley canónica tal vez entienden lo que yo estoy hablando aquí. Porque si tú no tienes jurisdicción, tú no puedes hacer nada de eso, aunque sean válidos tus sacramentos y aunque tengas una ordenación sacerdotal, porque ellos no son sedevacantistas y tienen sucesión. O sea, cuando Benedicto XVI le quitó las excomuniones a los obispos, él no los tuvo que conferir como obispos. No, lo que hizo Lefebvre en 1988 era válido, fue totalmente válido. Eso la iglesia lo reconoce, no se lo puede quitar. Así que tenemos que orar mucho porque a veces la gente dice, no, queremos la comunión con los ortodoxos y se atreven a decir, los ortodoxos están bien cerca, más cerca está la Fraternidad San Pío X, está dentro de la iglesia incluso. Entonces eso hay que solucionarlo. Si de verdad queremos comunión con los ortodoxos, ¿por qué no con ellos? Yo creo que cuando la historia se cierra, que este movimiento que empezó Marcel Lefebvre se van a reconocer como los reformadores actuales de la Iglesia Católica, no como Martín Lutero, Calvino, Zwingli, no. Es Marcel Lefebvre y este movimiento van a ser como Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, reformadores adentro de la Iglesia en una etapa
donde se necesitaba. Y por lo tanto, ojalá que, como dijiste tú, Papa Francisco, él sí enseñó bastante cariño pastoral a este grupo, porque son parte de la iglesia. No están ellos, no están apartados de la iglesia, y lo que están amenazando ahorita el cardenal Fernández es algo que para mí me rompe el corazón. Porque yo también soy amigo de este grupo de la SFFPX. Sí, exacto. Sí, no, hay que orar mucho por esta situación, es muy lamentable. Y brevemente, antes de brincar al otro tema, Jesse, yo quería decir algo. Yo siempre lo he dicho, no es que solo la Fraternidad San Pío X tiene la tradición, porque uno va a veces a parroquias, incluso con la misa nueva, que el sacerdote no conoce nada, pero son sacerdotes que de verdad enseñan la sana doctrina, porque los hay. La Fraternidad Sacerdotal San Pedro, por ejemplo, que nace luego de todo lo que pasó con Ecclesia Dei. Tenemos el Instituto de Cristo Rey. Pero estos grupos, ¿qué sucede? Ellos no pueden públicamente denunciar cosas. ¿Por qué? Porque están bajo la jurisdicción de la iglesia. Entonces ellos defienden, pero casi catacumba. La lucha la van llegando a catacumba. Y entonces, ¿qué pasa? Es necesario para la reforma que viene, que la Virgen María la prometió, mi corazón inmaculado triunfará, dice la Santísima Virgen en Fátima, y nuestro Señor Jesucristo también no va a desamparar la iglesia nunca, que públicamente también haya esa resistencia. Y yo digo que ese es el papel de la fraternidad. Porque cuando salió Fiducia Súplica, ellos pudieron decir, no vamos a obedecer Fiducia Súplica. Claro, ellos no tienen jurisdicción encima de ustedes. Ellos sí pueden decir eso, pero los otros tienen que quedarse medio callados. O sea, y no es que estén de acuerdo con lo que está sucediendo, están resistiendo también. Pero es que tenemos unos camuflajeados y otros públicamente. Así lo veo yo. Están resistiendo por adentro, y los otros, el FSPPX, ellos están resistiendo por afuera. Necesitamos los dos partidos, los dos ejércitos, porque los modernistas ahorita están en control de todo. Sí, tienen los templos, como decía San Atanasio, tienen los templos. Nosotros tenemos la fe, ellos tienen los edificios, los templos. Así mismo es. Luis, ¿puedes tú continuar con buenas noticias sobre lo que está pasando en ese país? Claro que sí. Dice aquí, según una revisión reciente de datos de numerosas agencias policiales, las tasas de delitos violentos, especialmente los homicidios en las principales ciudades de Estados Unidos, disminuyeron significativamente a principios del 2026, aunque no se han confirmado las posibles causas. Eso ya son buenas noticias para los que vivimos aquí en este grandioso país. Según Axios, los niveles de delitos violentos disminuyeron en las principales categorías durante los primeros 3 meses del 2026. Tal y como muestran los datos, los homicidios se redujeron en un 17%, los robos en un 20% y las violaciones en un 7% y las agresiones con agravantes un 4%, en comparación con los datos del primer trimestre del 2025. Según Axios, los índices de delitos violentos también disminuyeron en todo Estados Unidos, lo que indica un cambio a nivel nacional en lugar de un hecho aislado. Las grandes ciudades registraron una disminución significativa en los homicidios en comparación con los informes del 2025. Los asesinatos en Washington, D.C. disminuyeron en un 64.7%, mientras que las tasas de homicidio en Filadelfia y Memphis cayeron un 54% y un 34% respectivamente. Otras ciudades que experimentaron descensos en las tasas de homicidio fueron Nueva York con un 31%, Los Ángeles 23% y Houston 36%. Sin embargo, ciertas áreas experimentaron un aumento de violencia y los homicidios a principios del 2026, incluyendo San Diego, que registró un aumento del 100% en los homicidios, así como Minneapolis, Atlanta y Virginia Beach, Virginia. Según Axios, la disminución general de los índices de delitos violentos complica el panorama político en torno a la delincuencia de cara a las elecciones de mitad de mandato del 2026. El presidente Trump ha descrito repetidamente a las principales ciudades gobernadas por demócratas como asoladas por la delincuencia violenta, añadió Axios, señalando que la disminución de la delincuencia comenzó durante la presidencia del expresidente Joe Biden y continuó durante el mandato del presidente Trump. A principios de este año, la Casa Blanca destacó una disminución de los delitos violentos entre el 2024 y 2025, como resultado de las políticas de la administración Trump, y agregó que la tasa de homicidios en las grandes ciudades cayó a su nivel más bajo en al menos 125 años. El año pasado, Trump llamó la atención sobre la delincuencia violenta en las principales ciudades, considerándola un problema lo suficientemente
importante como para justificar el envío de tropas federales a lugares como Chicago, Memphis, Portland y Washington, D.C., entre otros, como informó previamente SEAL News. Comentarios, Jesse. Mucho que decir, Luis. Para mí, esto es el efecto de Donald Trump, el efecto Trump, porque es un presidente que promueve el Estado de Derecho y el orden. Y Donald Trump es pro policía. Y los policías en la calle ahora sienten que ya no tienen las manos atadas detrás de su espalda. Y saben que ese presidente los apoya con el peso de su oficina, de su cargo. Por lo tanto, esta es la razón por la que la delincuencia ha disminuido. Es porque los demócratas no están en el poder. Y son los demócratas los que son indulgentes con el crimen. Los demócratas, Luis, lo que ellos piden cuando ellos están en poder, ellos quieren más trabajadores sociales y menos policías. Y Donald Trump quiere más policías en la calle y menos trabajadores sociales. Ahí está la diferencia. Claro, totalmente. Ley y orden, la ley y orden, ¿qué se dice? Law and order. Rule of law. Rule of law, ya. Si hay orden, pues todo esto va a ir mejorando. Y sí se podrá ver, todavía me acuerdo, porque tal vez la gente que nos está viendo pensarán, pero Luis, esa gente con esas armas gigantescas que fueron a Washington, que fueron acá, pero es que había que hacerlo. Y esa parte es triste que hoy en día la gente a veces no le gusta eso. No quieren que los asalten, pero no les gusta ver cuando tienen que venir la justicia y hacer su trabajo. Y sí, no es bonito verlo, pero ¿quién empezó todo? Los criminales. No fue la policía la que empezó la guerra tratando de limpiar la ciudad. Son los criminales que se han adueñado de la ciudad. Ya yo no puedo salir después de las 9 de la noche a la calle porque me van a asaltar. Pues ahora que tenemos policías, ahora que vemos mucha vigilancia, ahora que hay más cámaras, ahora que se está arrestando a la gente, no como estaban haciendo en algunos estados demócratas, pues entonces la gente deja de hacer fechoría y nosotros nos sentimos más seguros. Así es, bien dicho, Luis. Y pues el último tema, ¿puedes empezar a compartirlo? Claro que sí. Se pide que la IA sirva a la dignidad humana. ¿Puedes compartirlo? Claro que sí. El 17 de mayo, el Papa León XIV advirtió sobre el peligro de permitir que la inteligencia artificial socave la dignidad humana e instó a los comunicadores y desarrolladores de tecnología a preservar las relaciones humanas auténticas y la verdad a medida que la IA, como dicen en español, ¿verdad?, transforman rápidamente las comunicaciones globales. En su discurso ante los peregrinos reunidos en la Plaza San Pedro para la oración de Regina Cheli, el Papa León XIV aprovechó la ocasión para advertir con motivo del Día Mundial de las Comunicaciones Sociales que los avances tecnológicos no deben ir en detrimento de la verdad y la dignidad humana. Estas son las palabras de él. En esta era de inteligencia artificial, animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que siempre respeten la verdad de la persona humana, en la que debería centrarse toda innovación tecnológica, dijo el Papa. Preservar las voces y los rostros humanos, dijo, fue el tema de la celebración de este año del Día Mundial de las Comunicaciones. El Papa León XIV también destacó el inicio de la semana Laudato Si, una iniciativa anual inspirada en la histórica encíclica medioambiental de Papa Francisco, eso como que no me gusta mucho, Papa Francisco del 2015, sobre ecología y responsabilidad climática. El Santo Padre señaló cómo las guerras y la inestabilidad mundial de los últimos años han obstaculizado el progreso hacia la paz y la cooperación medioambiental. Lamentablemente, en los últimos años, debido a las guerras, el progreso en esta dirección se ha visto muy obstaculizado, dijo el Papa León XIV. Por lo tanto, animo a los miembros del movimiento Laudato Si, a todos los que promueven una ecología integral, que renueven su compromiso, dijo el Papa. Al comienzo de su discurso, el Papa reflexionó sobre la fiesta de la Ascensión, describiéndola no como un acontecimiento histórico lejano, sino como una realidad espiritual continua que atrae a los creyentes hacia la comunión con Dios. Por lo tanto, la Ascensión no nos habla de una promesa lejana, sino de un vínculo vivo, dijo el Papa.
También animó a los católicos a fijarse tanto en los santos canonizados como en los creyentes comunes, incluidos padres, abuelos y otros que viven en el evangelio a diario como ejemplo de santidad, haciendo eco una frase que el difunto Papa Francisco usaba con frecuencia: se refirió a los santos de al lado. Con ello, con su apoyo y gracias a sus oraciones, nosotros también podemos aprender a ascender día a día hacia el cielo, dijo el Papa. Comentarios, Jesse. Mira, la IA, como se dice en español, necesita ser, va a ser difícil, necesita ser regulada o purificada por los principios del Evangelio de Cristo. Sin embargo, va a ser difícil porque al igual que el Internet, obviamente IA, el Internet va a ser utilizada por personas de fe y personas seculares, o como la Biblia dice, por ambos bandos, por los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Y la IA va a ser un campo de batalla, como el Internet. Mucho del Internet se usa para pornografía o para otras cosas indebidas. Pero nosotros católicos debemos estar presentes para influir en esta herramienta con los principios del Evangelio. Y me alegra que el Papa está hablando de esto, pero sí leí otros artículos que él también acudió a consejeros seculares, personas muy metidas con Silicon Valley, para darle información o darle consejería sobre esto. Y lo único que me da a mí poca precaución es que el Papa no use a personas quizás que son masones, quizás que son satanistas, personas que son seculares, ateos, para acudir de ellos de cómo manejar esta herramienta. Él debe buscar a personas que tienen principios católicos, principios cristianos, para pedirles consejería sobre IA, y no a personas que son enemigos de la Iglesia Católica. Es todo. Pero estoy alegre que él está hablando de algo así, porque eso es algo enorme. Sí, no, yo estoy de acuerdo también. No, y hay cosas que, ojalá el documento que va a ser publicado el lunes que viene toque también los temas de que yo tengo que hacer como católico, porque es bien difícil decirle a Silicon Valley y decirle a todos estos desarrolladores qué hacer, aunque, como dices tú, yo creo que en el ámbito político van a haber leyes que van a tener que ¿cómo se dice? Que mirar qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, porque hoy en día, por ejemplo, hay una ética que uno como católico, y hay líneas que no se deben cruzar. Por ejemplo, le voy a mandar una cartita de amor a mi esposa, pues yo puedo ir a la inteligencia artificial y decirle que me la escribe. O sea, pero qué honesto es eso con mi señora. Realmente yo amo a mi esposa y no puedo yo escribir la carta y permitir que la inteligencia artificial venga y me escriba algo que podrá ser bonito y yo identificarme y decir, oye, pues sí, esto es lo que yo siento por ella, pero no es mío. No es mío. Entonces, este tipo de línea es la que un buen católico, pues yo no estoy en contra de la tecnología, yo sé que el Papa tampoco, y la Iglesia Católica, yo no creo que vaya a condenar la inteligencia artificial para nada, porque es otra herramienta, es como la Internet, es otra herramienta. Pero entonces tú tienes que hay unos límites donde uno como católico decir, él, por ejemplo, el Papa le dio el consejo a los sacerdotes, no sé si tú lo viste hace unas semanas, dijo, no usen la inteligencia artificial para hacer sus sermones. O sea, le dijo, y eso me parece bien, porque una homilía el domingo, yo debería ser el padre quien la escribió, no la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se equivoca, eso está comprobado, realmente no es una inteligencia. Esa palabra es el primer problema que tenemos. Es una herramienta que te ayuda a buscar, que puede consolidar la información, que puede colocarla todo en un párrafo, que puede ayudarte a todas esas herramientas, pero la realidad es que al final tú debes hacer la decisión de mirar todo y decir, ok, espérate, me faltó esto, faltó aquello, voy a añadirle esto. O sea, tú como quieras, debería haber siempre el juicio humano. Yo creo que ahí es donde se falta la dignidad, cuando ya se toma, si la inteligencia artificial me envió esta información, yo no necesito de otra opinión. La inteligencia artificial no se equivoca. Y eso sí es diabólico. Eso hay un grave problema, porque ahí es donde entra el hilito de la moral y de los valores católicos que se pueden violar
a través de cierta manera de concluir, de hacer decisiones a través de estos medios, que estos medios no debería ser para eso, pero se está usando para eso. Hay compañías que están tomando decisiones basadas en la inteligencia artificial y eso es grave, porque ¿quién está detrás de la inteligencia artificial? ¿Me entiendes? No es la Iglesia Católica, no es Jesucristo y sus ángeles, ¿me entiendes? Ese es el problema. Ojalá toquen esos temas, que podamos nosotros también tener una guía. ¿Cómo yo puedo utilizar este tipo de tecnología para el bien del evangelio, sin cruzar esas líneas morales? No sé. Yo no le tengo mucha confianza al documento que va a salir. Te voy a decir por qué. Porque yo he leído de las personas que el Papa, él está hablando y está consultando. Y muchas de esas personas son secularistas, son personas que no tienen fe, son ateos, quizás unos son ocultistas y por lo tanto esas personas no tienen el punto de vista, no miran ellos el mundo como tú y yo, con los ojos del evangelio, los ojos de Cristo. Y las personas que están consultando con el Vaticano, muchas de esas personas no son personas buenas y ellos son los que están muy involucrados en la industria de la IA. Y por lo tanto, no tengo yo buenos sentimientos de cómo va a salir ese documento finalmente, Luis, porque no está hablando con Fulton Sheen, no está hablando con Marcel Lefebvre, Bishop Athanasius Snyder, Cardinal Mueller, Cardinal Burke, no, está hablando con personas de Silicon Valley. Sí. Y esas personas en sus corazones son enemigos de Dios y enemigos de la Iglesia Católica. Sí, ahí veremos. Tenemos que orar mucho por esto, porque sí necesitamos consejos y reglas, especialmente los jóvenes que no conocen su fe. De verdad que se dejan llevar por esto y puede traer graves problemas. Jesse, gracias de verdad por el tiempo, por todo lo que haces. No sé si tienes algunas palabras para concluir. Mis palabras para concluir es: agárrense, hermanos, del rosario todos los días. Estén seguros de vivir. Tenemos que vivir en estado de gracia, no en pecado mortal. Vayan a confesarse con frecuencia. Vayan a misa todos los domingos sin no excusa. Y también lean su Biblia todos los días, porque muchas veces nos estamos empapando de las noticias del mundo, pero debemos tratar nosotros de leer las noticias de Dios que están en la Sagrada Biblia, que para mí son las lecturas de la Santa Misa diarias. Todos los días lean las lecturas de la Santa Misa y empiezan a empaparse más y más con la palabra de Dios, más que la palabra de hombre. Excelente. El padre Castellani es un argentino, que tal vez tú no lo conoces, Jesse, pero el padre Castellani decía: cuando me quiero enterar de qué está pasando el mundo, abro el libro del Apocalipsis. Decía él, ¿verdad? Revelation en inglés, ¿verdad? El libro del Apocalipsis. Porque ahí podemos ver la obra de Dios y lo que viene y lo que ha pasado ya. Entonces, pues definitivamente las mejores noticias están en su palabra. Totalmente. Así bueno, está. Pues Jesse, gracias, de verdad. Con eso nos vamos despidiendo. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Católicos para Católicos, y que nos sigan por otros medios. También el Jesse Romero Show, para los que son bilingües, lo pueden continuar siguiendo a él, ¿verdad? En inglés, pero pues para que se sigan enterando de noticias y todo lo demás. Y nada, Jesse, con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de